Voy a presentar a mis compañeros. Pedro, Walter, Diana, Nadia, Alejandra. Bueno, como ustedes verán, nosotros vamos a leer el cuento del gato con botas. había una vez un molinero que antes de morir llamó a sus 3 hijos y les dejó todos sus bienes, un molino, un asno y un gato. El reparto de la herencia se hizo enseguida, sin llamar al notario ni al procurador, pues probablemente se hubiera llevado todo el pobre patrimonio. El hijo mayor se quedó con el molino, el segundo con el asno, y el más pequeño de ellos solo le correspondió el gato. El hijo menor no podía consolarse de haber sido tan poca cosa. Mis hermanos, decía, podrán ganarse la vida honradamente juntándose los dos. En cambio yo, en cuanto me haya comido el gato y me haya hecho maldito con su bien, me moriré de hambre. El gato, que entendía estas palabras, pero ponía cara de que no, le dijo con aire serio y sosegado, no se aflija en absoluto, mi amo. No tiene más que darme un saco y hacerme un par de botas para ir por los matorrales, y ya verá que su herencia no es tan poca cosa como usted cree. Aunque el amo del gato no puso muchas esperanzas en él, lo vio valerse de muchas tetas para cazar ratas y ratones, como cuando se colgaba de sus patas traseras o se escondía en la arena haciéndose un muerto, y no perdió totalmente la ilusión de que los corrieran su miseria. En cuanto el gato tuvo lo que había solicitado, se calzó rápidamente las botas, se echó el saco al hombro, tomó los cordones con su pata delantera y se dirigió a un coto de casa en donde había muchos conejos, puso salvados hierbas dentro del saco, se tendió en el suelo como si estuviese muerto, y esperó que algún conejillo poco conocedor de las trampas de este mundo viniera a meterse en el saco para comer lo que en él había echado. Apenas se recostó, tuvo la primera satisfacción. Un distraído conejito entró en el saco. El gato tiró enseguida de los cordones para atraparlo y lo mató sin compasión. El gato, muy orgulloso de su presa, se dirigió hacia el palacio del rey y pidió a los guardias que lo dejaran entrar para hablar con él. Lo hicieron pasar a los aposentos de su majestad y después de hacer una gran reverencia al rey, le dijo: Majestad, aquí tenéis un conejo de campo que el señor Marqués de Carabás, que es el nombre que se le ocurrió dar a su amo, me ha encargado ofreceros de su parte. Dile a tu amo, contestó el rey, que se lo agradezco y que me halaga en gran medida. Tiempo más tarde se escondió en un campo de trigo con el saco abierto. En cuanto 2 perdices entraron en él, tiró de los cordones y las cazó. Enseguida fue a ofrecérselas al rey, tal como había hecho con el conejo de campo. Una vez más, el rey se sintió halagado, como lo había hecho con el conejo de campo. Ordenó a sus criados que le dieran al gato una propina y le sirviera además lo que deseara comer y beber. Durante 2 o 3 meses el gato continuó llevando al rey las piezas que cazaba. Siempre le decía que lo enviaba su amo, el Marqués de Carabás. Un día, el gato se enteró que el rey iba a dar un paseo por orilla del río, con su hija, la princesa más hermosa del mundo. Sin perder un segundo, le dijo a su amo: si sigue mi consejo, podrá hacer fortuna. No tiene más que bañarse en el río en el lugar que yo le indique. Y luego déjeme hacer a mí. Pero recuerde que ahora usted es el Marqués de Carabás. Ya no es más el hijo de un pobre molinero. El Marqués de Carabás hizo lo que el gato le aconsejaba, sin saber con qué fin lo hacía. Mientras el joven se bañaba, pasó por allí el rey. Apenas el gato lo vio, se puso a gritar con toda su fuerza: ¡Socorro, socorro! ¡Se ahoga el Marqués de Carabás! Al oír el grito, el rey se asomó por la ventanilla de su carruaje y reconociendo al gato que tantas piezas de caza le había llevado, ordenó a los guardias que fueran enseguida en auxilio del Marqués de Carabás. Mientras sacaban del río al pobre marqués, el gato se acercó a la carroza y le dijo al rey que unos ladrones se habían llevado la ropa de su amo, a pesar de que él
gritó con toda su fuerza pidiendo ayuda. Pero la verdad era que el pícaro gato había escondido la ropa debajo de una enorme piedra. Al instante, el rey ordenó a los encargados de su guardarropa que fueran a buscar uno de sus más hermosos trajes, para que vistieran con él al señor Marqués de Carabás. El rey quiso que subiera a la carroza y lo acompañara en su paseo. A partir de ese momento le ofreció 1000 muestras de amistad al hijo del molinero. El hermoso traje que acababa de verle realzaba su figura, pues el muchacho era guapo y de buena presencia. Incluso la hija del rey lo encontró muy de su agrado, y en cuanto el marqués de Carabás le dirigió 2 o 3 miradas muy respetuosas y un poco tiernas, ella se enamoró locamente de él. El gato, encantado de ver que su plan empezaba a dar resultado, se adelantó y encontrando a unos campesinos que segaban un campo, le dijo: Oigan, buena gente, si no decís al rey que el campo que está segando pertenece al señor Marqués de Carabás, serás hecho picadillo como carne de pastel. Al pasar por allí, el rey no dejó de preguntar a los segadores de quién era el campo que estaban segando. Estos campos pertenecen al señor Marqués de Carabás. Respondieron todos a la vez, pues la amenaza del gato los había asustado. Tiene usted una hermosa heredad, le dijo el rey al Marqués de Carabás. Como usted ve, señor, respondió el marqués, es un prado que no deja de dar en abundancia todos los años. Mientras tanto, el gato, que seguía yendo adelante, se encontró con un grupo de cosechadores y le dijo: Oigan, buena gente, si no decís al rey que todo este trigo pertenece al señor Marqués de Carabás, serás hecho picadillo como carne de pastel. Un momento después pasó el rey y quiso saber a quién pertenecía todo el trigo que venía. Todo el trigo pertenece al señor Marqués de Carabás. Respondieron todos a la vez, pues la amenaza del gato los había asustado. Y el rey se sentía cada vez más complacido con el marqués. Finalmente, el gato con botas llegó a un grandioso castillo. Su dueño era un temible oro, el más rico de todo el reino, ya que todas las tierras por donde el rey había pasado le pertenecían. El gato, que sabía quién era aquel ogro y qué cosas sabía hacer, llamó a la puerta y pidió hablar con él para presentarle sus respetos. El ogro lo recibió tan cortésmente como puede hacerlo un ogro y lo invitó a descansar un rato. Me han asegurado, comentó el gato, mientras recuperaba el aliento, que tenéis la habilidad de convertiros en cualquier clase de animal. Que podéis, si os place, transformaros en león o en elefante. ¡Es cierto! Y para demostrarlo me veréis convertido en león, dijo el ogro. El gato se asustó mucho de encontrarse pronto delante del león, y con gran esfuerzo y dificultad, pues sus botas no servían para andar por las tejas, se trepó al alero del tejado. Un rato después, en cuanto el gato comprobó que el ogro había tomado otra vez su aspecto habitual, bajó del tejado y le confesó que había pasado mucho miedo. También me han asegurado, dijo el gato, que sois capaz de convertiros en un animal pequeño, como una rata o un ratón. Aunque debo confesaros que esto sí me parece de todo imposible. ¿Imposible? Ya lo veréis. Y mientras decía esto, se transformó en un ratón que se puso a correr por todo el suelo. El gato, en cuanto lo vio, se arrojó sobre él y se lo comió. Mientras tanto, el rey, al pasar ante el hermoso castillo, quiso entrar en él. El gato, que había oído el repiqueteo de la carroza al atravesar el puente levadizo, corrió a su encuentro y saludó al rey con una gran reverencia. Bienvenido sea vuestra majestad al castillo del señor Marqués de Carabás. Pero bueno, señor Marqués, exclamó el rey, ¿este castillo también es vuestro? ¡Qué belleza de patio! Y los edificios que lo rodean también son magníficos. ¿Pasamos al interior? El Marqués de Carabás tomó de la mano a la princesa y siguió al rey y entraron en un majestuoso salón.
donde los esperaban unos exquisitos manjares que el ogro tenía preparados para obsequiar a unos amigos suyos, que habían de visitarlo ese mismo día. Pero los amigos del ogro no creyeron conveniente acercarse al castillo, pues se enteraron que el rey estaba allí. El rey, encantado de las buenas cualidades del señor Marqués de Carabás, lo mismo que su hija, que estaba loca por él, y contemplando los grandes bienes que poseía, le dijo, después de beber 5 o 6 copas: «Solo depende de usted, señor Marqués, que sea mi yerno». El señor Marqués, haciendo grandes reverencias, aceptó el honor que le hacía el rey y ese mismo día se casó con la princesa. El gato se convirtió en un gran señor y ya no corrió detrás de los ratones más que por diversión. Y colorín colorado, este cuento se acabó. Thank you.